Sí, perfecto. De 10. Bueno, vamos a ver entonces hoy puntualmente todo lo que tiene que ver con embriología. Este tema es un tema largo y vamos a ver la mitad y la mitad que sigue la vamos a ver la semana que viene. La mitad que sigue suele ser un poquito más fácil, así que por eso se las dejo para la semana que viene, que ya tienen el practiquito directamente. Bueno, con embriología siempre ustedes saben lo que vamos a hacer es estudiar todo lo que tiene que ver con todo lo que pasa desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento. O sea que vamos a estudiar todos los cambios que van teniendo los tejidos, cómo se van desarrollando cada uno de los procesos, cómo es que se va formando el tejido blando y después cómo se osifica ese tejido blando para dar lugar a lo que es ya un bebé al momento del nacimiento. Entonces, todo lo que vamos a estudiar tiene que ver con esos procesos. No siempre nos vamos a centrar puntualmente en cosas como bien lineales, sino que a veces vamos a tener que ir estudiando cosas más genéricas. Ya la semana que viene vamos a ver un poco más de lo que es el crecimiento después del nacimiento, que tiene que ver con todo el crecimiento que van teniendo las suturas, la sincondrosis de la base del cráneo, los propios procesos de aposición de los huesos. Entonces ya vamos a ir viendo un poco más el crecimiento después del nacimiento. Hoy todo el crecimiento que es desde fecundación al nacimiento en general. Bueno, primero diferenciar estos dos conceptos. Estos dos conceptos son conceptos que se diferencian o que se preguntan bastante en general y que se suelen preguntar seguro los practiquitos, les puede llegar a tocar si eventualmente les toca esta bolilla en el final. Son los conceptos de crecimiento y de desarrollo. Más allá de aprenderlos en relación a su concepto, lo importante es entender que el crecimiento como tal implica un fenómeno cuantitativo, o sea, estoy hablando de un fenómeno que tiene que ver con la cantidad. ¿Y qué sería la cantidad? En este caso, del número de células. Nosotros sabemos que partimos de la unión de óvulo espermatozoide y en base a eso empieza una división mitótica que va a ir haciendo que después cada célula se vaya diferenciando, voy a tener distintos tejidos y demás, pero ese aumento en esa cantidad de células es lo que eventualmente da lugar al crecimiento. Por eso lo hablamos como un fenómeno anatómico y que tiene que ver con la cantidad, que es lo cuantitativo. Y por otro lado tenemos el desarrollo, que ya no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con cómo esas células se van a ir diferenciando para eventualmente dar lugar a la conformación de los distintos tejidos del cuerpo. Entonces, tenemos que el desarrollo es un aumento ya de la complejidad de estos sistemas como resultado de la propia diferenciación celular. Ya no hablamos de un fenómeno que tiene que ver con la cantidad, sino más bien con la calidad, cómo se vayan diferenciando esas células es lo que nos va a dar lugar después a las otras cosas. Entonces es un fenómeno que es fisiológico y que es de carácter cualitativo. Entonces decimos que el desarrollo en parte involucra el crecimiento, porque yo no puedo tener un desarrollo si no tengo crecimiento por sí mismo. Necesito un aumento del número de células para después hacer que esas células se vayan diferenciando y tener o formar lo que es el desarrollo como tal. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta de forma genérica. Bueno, vamos a ver dos cosas. Por un lado, lo que es la etapa prenatal, que es todo lo que va pasando antes del nacimiento, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y ya la semana que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con la etapa postnatal, después del nacimiento, cómo van creciendo esos tejidos. Dentro de las etapas prenatales van a ver que hay algunos autores que diferencian 3 periodos. Nosotros en la cátedra por lo general diferenciamos solamente 2 periodos, que son el periodo embrionario y el periodo fetal. Algunos consideran el periodo preembrionario, no dentro de la cátedra, pero sí en general, puede que lo puedan leer, que abarca solamente las primeras 2 semanas de desarrollo, donde hay un crecimiento muy rápido del embrión, pero por lo general nosotros los incluimos a estas primeras 2 semanas dentro del periodo embrionario. Entonces tenemos periodo embrionario, que son las primeras 8 semanas, y ya el periodo fetal, que viene desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. Vamos a comenzar entonces a desarrollar ahora puntualmente el periodo embrionario y qué es lo más importante que tienen que saber de este periodo. Bueno, si yo tengo que desarrollar las primeras 8 semanas, me tengo que imaginar mentalmente que voy a tener que hacer un esquema y saber qué va a pasar en cada una de estas primeras 8 semanas. ¿Lo vamos a ver tan específico? No, no lo vamos a ver tan específico. Ustedes lo tienen que saber todo a grandes rasgos y así es como se los van a tomar. No les van a preguntar algo sumamente desarrollado como para que ustedes pierdan tanto tiempo indagando sobre estos procesos. Ya los hemos visto en algunos momentos de la parte de histología, el primer año. De hecho, si tienen el libro ese de histología que usábamos siempre, el Gómez de Ferrer, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en histología? Ese, si lo tienen, les va a servir para repasar algunos de estos conceptos, pero no para entrar tan fino en el detalle de lo que va pasando.
Hay algunas semanas que son más relevantes y otras cosas que son para estudiar de forma un poco más genérica. Pero yo sé, primeras 8 semanas, ¿qué va a pasar en cada una de las semanas? Comienzo con la primera semana del desarrollo y tengo 4 eventos que son como los claves de esta primera semana. Para empezar, nosotros sabemos que la fecundación involucra la formación del cigoto, que es unión óvulo-espermatozoide. O sea que tengo una unión directamente que es el primer evento y el evento de iniciación. Si yo me pongo a pensar, este evento de fecundación no ocurre en cualquier lugar, entonces tengo que saber también que siempre lo voy a encontrar más bien localizado en el tercio externo de las trompas uterinas o trompas de falopio. O sea que me voy a posicionar en este lugar, en todo lo que es el tercio externo de la trompa. Después comienzan los procesos de segmentación, que acá ven que dice formación de la mórula, porque tiene como un aspecto así como de mora, que es propio de la división mitótica. Este cigoto se divide, tengo 2 células hijas, se dividen y así empiezo a tener una unión de células que da lugar a la segmentación como tal y a la formación de la mórula. Ahora sí, ya esto va avanzando, este embrión ya no está localizado ahora en el tercio externo, sino que se me va adelantando un poquito y lo voy adelantando de tercio a lo largo de la trompa uterina. Más adelante tengo un proceso que tiene que ver con la cavitación y eclosión. La cavitación es un proceso mediante el cual, fíjense, se forma una cavidad adentro del embrión y la eclosión es un proceso en el cual el embrión se desprende de la membrana pelúcida o zona pelúcida, que es la zona que protegía al óvulo y que permitía que solamente entre un espermatozoide para producir la fecundación. Entonces, este proceso de cavitación y eclosión, como yo sé que lógicamente el embrión va a ir avanzando, también va a ocurrir un poquito más adelante en la trompa uterina. O sea que voy avanzando a lo largo de la trompa hasta llegar, propiamente dicho, a la cavidad uterina como tal. Y por último, al finalizar la primera semana del desarrollo, cerca del día 7, ya tengo lo que es la implantación en el cuello del útero. Sí o sí hubo un movimiento del embrión, ese movimiento es favorecido por los cilios que hay en las paredes de la trompa uterina, es favorecido por el propio moco, por el propio flujo que va ayudando a este desplazamiento y también por los propios movimientos musculares que van generando como un movimiento de contracción y eso va ayudando a que el embrión se vaya desplazando a lo largo de toda la trompa. Entonces, resumidamente, puedo decir que en esta primera semana del desarrollo, a la medida que van avanzando los días, tengo distintas estructuras. Primero tengo el cigoto, después tengo la mórula, después tengo el blastocisto, que es cuando ya se produce el fenómeno de cavitación y eclosión que veíamos recién, y después, ya el día 7, que es el momento en el que tengo la implantación, tengo un embrión bilaminar que ahora les voy a explicar qué es. Acá tengo entonces distintos procesos que van ocurriendo y dónde van ocurriendo. Primero en el tercio externo, me voy acercando al tercio medio, después ya al tercio interno y después termino directamente en la cavidad uterina. Entonces esto ya me resume todo lo que yo tengo que saber de la primera semana. ¿Puedo indagar más y entrar más profundamente, saber más cada detalle? Sí, no es necesario. Esto es lo que ustedes necesitan para conocer en esta primera etapa. Me voy a la segunda semana del desarrollo, sigo en el periodo embrionario y acá tengo 3 cosas a tener en cuenta. La primera es que ocurre la implantación completa, fíjense cómo ingreso directamente a la pared uterina, o sea que este es uno de los primeros eventos. El segundo evento es que comienza a aparecer en el interior del embrión una cavidad que nosotros la vamos a conocer con el nombre de la cavidad amniótica, segundo evento importante. Y el tercer evento importante es que nosotros decimos que el embrión está formado por 2 capas de células, lo que da lugar a un disco plano que es bilaminar, porque estas 2 capas de células conforman 2 tejidos distintos, que son el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, como tengo 2 tejidos, fíjense que el epiblasto se localiza más hacia adentro, el hipoblasto más hacia afuera, decimos que tengo un disco plano que es bilaminar, con 2 capas. 3 eventos entonces en esta segunda semana del desarrollo y es todo lo que necesito saber de esta segunda semana. Como siempre, pueden profundizar, no es necesario. Paso a la tercera semana del desarrollo y acá ya abandono la idea del disco plano bilaminar y tengo 2 eventos que son bastante importantes. Por un lado, paso de un disco plano bilaminar a una estructura que va a tener 3 tejidos. Ya dejo de hablar de algo bilaminar y paso a hablar de algo trilaminar. Y por otro lado, comienza el desarrollo de todo lo que es el tubo neural. El tubo neural, a medida que se va a ir desarrollando y a medida que comienza a formar y a dar bien su anatomía,
es lo que eventualmente le va a dar lugar a la formación de la médula espinal, al tronco del encéfalo, al encéfalo y el cerebro por sí mismo. Entonces, todo parte de la formación inicial del tubo neural. Lo necesitamos, comienza en esta tercera semana del desarrollo. ¿Qué pasa con estas líneas trilaminares o este embrión que ya es trilaminar y no bilaminar como hablábamos antes? Vieron que habíamos visto que teníamos dos tejidos, el epiblasto y el hipoblasto. El que empieza a ser significativo ahora es el epiblasto, que fíjense que acá se lo dibuja como en superficie, con estas líneas o estas células de color azul. Estas células del epiblasto comienzan a ingresar en un surco que comienza a armarse en la parte superficial, que es la línea primitiva, y comienzan a impaginarse de cierta manera entre dos tipos de tejidos, el epiblasto y el hipoblasto. Y comienzan a dar lugar a la formación, al superponerse en el medio y al meterse en el medio, comienzan a dar lugar a la conformación del mesodermo por sí mismo. Estas células no son idénticas a las células del hipoblasto, sino que a medida que se van imaginando a lo largo de este surco, van teniendo ciertas modificaciones, o sea, van teniendo ciertas diferenciaciones que hacen que este tejido ya no sea el mismo que el mesodermo por sí mismo. A su vez, estas células vuelven a diferenciarse y empiezan a reemplazar a las células del hipoblasto, que ya no va a ser el tradicional hipoblasto, sino que vamos a empezar a llamarlo endodermo primitivo. Y después, las células del epiblasto que quedaron también sufren una última transformación, una última diferenciación para dar origen al ectodermo. O sea que tengo tres tejidos que surgieron en la mayoría a partir de células del epiblasto, pero también con propios procesos de diferenciación celular que me van a ir dando estos tres tejidos: el ectodermo, el mesodermo que queda en el medio y el endodermo que queda más hacia afuera. Entonces tengo ya tres tejidos distintos y esto es lo más importante de esta tercera semana. Llegamos a la cuarta semana, seguimos dentro de las primeras 8 semanas, seguimos dentro del proceso embrionario, todo lo que es el crecimiento del embrión por sí mismo, todavía no pasamos a la etapa fetal. Y en esta cuarta semana del desarrollo, ahora sí hay algo que es bastante importante, que bastante se pregunta, que es, comienza el plegamiento y con este plegamiento comienzan a desarrollarse de la pared interna y lateral de la faringe unas eminencias que son lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de arcos faringios o arcos braquiales, como quizás alguna vez los han escuchado, seguramente en histología. Estos arcos faringios, sí. ¿En dónde empiezan a formarse? ¿En la pared interna? De la pared interna y la pared lateral de la faringe, serían toda esta zona de acá, comienza a desarrollarse todo lo que son estas eminencias por sí mismas, que son propios agrandamientos de estos tejidos trilaminares. Ahora les muestro en esta fotito. Bueno, en esto está como más sumiado para que se entienda, pero ahí tengo los crecimientos y cómo se van formando estos arcos faringios. Fíjense que estos crecimientos vienen o están conformados por estas tres capas de tejidos que nosotros veíamos recién. Me queda el endodermo, el ectodermo y en el medio el tejido mesenquimatoso, que es del mesodermo que veíamos recién. Cada uno de estos arcos faringios, que son cada uno de estos engrosamientos que voy teniendo, van a tener una serie de componentes que esos componentes se van a ir diferenciando y me van a ir dando lugar a distintas estructuras. Por ejemplo, el primer arco faríngeo o el primer arco braquial va a contener al proceso maxilar, al proceso mandibular, al cartílago de Meckel, a todo lo que son los músculos masticadores, al trigémino, o sea, tengo componentes que tienen que ver con lo muscular, componentes cartilaginosos, componentes nerviosos, que van a ir desarrollándose, van a tener que pasar por una serie de procesos, pero van a ir desarrollándose y eventualmente me van a dar lugar a conformación de todo lo que es maxilar superior, maxilar inferior, la inervación propia que nos da el trigémino, toda la musculatura masticatoria, o sea que tienen componentes que eventualmente van a formar gran parte de lo que tenemos hoy día y conformamos como la parte facial. Estos arcos faringios, y me parece que acá sí, acá está el cuadrito, pueden ver más o menos qué tiene cada uno. Los más importantes son el primero y el segundo, sobre todo el primero, como yo les comentaba recién. Por lo general se considera que hay 6, pero el sexto y el quinto no suelen estar muy desarrollados directamente en la especie humana. Se puede considerar el sexto más por ahí en algunas especies de animales, pero hasta el quinto y con muy poco desarrollo en la especie humana. Y nosotros, si bien tienen que saber más o menos qué tienen el primero, segundo y tercero, los más importantes son el primero y el segundo, y el que no puede faltar es el primero. Sobre todo por lo que tiene adentro.
Si ya van el segundo, van a ver que ya tengo componente muscular, tengo parte facial y cosas que hemos estudiado, pero ya más en un segundo plano. Por ejemplo, da origen a los músculos faciales, a los músculos que por ahí forman parte de la dinámica mandibular, pero más bien en la zona suprayoidea. Después tengo los ligamentos que también participaban indirectamente, se acuerdan, a controlar los movimientos mandibulares, pero no era un ligamento que formara parte tanto como un punto definitivo. Al hueso ioides, que es un punto de anclaje para un montón de la musculatura, y también al propio crecimiento facial como tal, pero ya están como dentro de un segundo plano. Lo que más me importa es que conozcan del primero cuáles son estos componentes que integran o que se van a empezar a desarrollar a partir de este primer arco faríngeo. Así que este cuadrito, importante de tenerlo presente. Bueno, vimos más o menos periodo embrionario. Yo sé que les dije que son las primeras 8 semanas. Hasta la cuarta es lo más importante que nosotros vemos. Después de eso, en general, tienen que saber que obviamente tuvimos todos procesos que tienen que ver con la conformación de la forma, vieron que se va plegando el embrión, todos los procesos que tienen que ver con la diferenciación de algunos tejidos, como estuvimos viendo, pero comienza muy levemente a conformarse los órganos. Seguimos hablando todo de tejido blando, no hablamos todavía nada que tenga que ver con tejido duro, no tengo un hueso formado todavía, es todo tejido blando. Y ya pasamos, con esto suficiente, pasamos al periodo fetal, que es lo que va a empezar a pasar desde la 9ª semana hacia adelante. No vamos a ir viendo a partir de ahora ya semana por semana, porque imagínense que estaríamos eternamente. Sí vamos a estudiar a grandes rasgos qué es importante conocer de este periodo fetal como tal. Bueno, primeras cosas importantes a tener en cuenta son dos conceptos. El concepto de fusión real y fusión aparente, algo que también se pregunta bastante. Si yo lo hablo así en términos generales, el mismo título me da parámetro de cómo son estas fusiones. ¿Por qué necesito saber qué es una fusión? Porque todos estos procesos y todas estas cosas que yo fui viendo que se fueron formando y tenía los primeros esbozos en los arcos faringios, van eventualmente a ir desarrollándose cada vez más y van a conformar, por ejemplo, el proceso maxilar, que es un proceso, una eminencia que eventualmente, me va a dar origen al maxilar superior. Tengo también el proceso mandibular que eventualmente me va a dar origen al maxilar inferior como yo lo conozco. Entonces, estos procesos de alguna manera se tienen que ir integrando con los otros procesos que yo tengo dentro del embrión, por ejemplo, con el proceso frontonasal, con los procesos nasales, para ir dándole conformación a la cara como tal. Entonces necesito que estos procesos se fusionen, no me quedan todos separados, necesito que se fusionen y esta fusión a veces es una fusión real y a veces es una fusión aparente. ¿Cuándo es una fusión aparente? Cuando me crea la falsa ilusión de que hubo una fusión, pero en realidad nunca la hubo. Esto pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un tejido, cualquiera sea, puede ser, por ejemplo, un proceso, no importa cuál, que este proceso, que es este que yo tengo acá en esta hoja, tiene distintos momentos de crecimiento. Entonces, en un momento le crece más esta panza, en otro momento le crece más esta otra panza, y en el medio me queda un surco. Y en algún momento, cuando yo veo más adelante, veo que ya está así. Y digo, ay, en realidad eran dos procesos que se unieron y por eso yo ahora lo veo todo junto. Pero no, cuando me pongo a estudiarlo más a fondo, me doy cuenta que el tejido era uno solo. Tuvo zonas de mayor crecimiento, como está acá, tuvo zonas de mayor crecimiento que me crearon la falsa idea de que acá había un surco profundo que separaba estos dos procesos y que ahora se fusionó. Pero en realidad fue siempre todo unido, ya estaba todo unido y simplemente el tejido creció de forma desigual. En algunas zonas creció más, en otras zonas creció menos y me creó la falsa idea de que había un surco o una zona que no estaba conectada. Y en realidad siempre lo estuvo, simplemente no había crecido esa zona lo suficiente para compensar la nivelación. Por eso es una fusión aparente, en realidad no hubo fusión como tal, simplemente creció desigual ese tejido. Cuando yo tengo una fusión real, que es lo que pasa, por ejemplo, con el desarrollo del paladar, que yo tengo dos partes y esas dos partes se van a ir uniendo, como ya vamos a ver más adelante, acá tengo un proceso efectivamente de fusión. Tengo dos partes, una viene por un lado, otra viene por el otro, y se van a ir acercando hasta que el acercamiento sea tal que permita que los epitelios entren en contacto y que se fusionen y tenga unión mediante tejido conectivo. Entonces ya tengo una fusión que fue real. Efectivamente se fusionaron estos tejidos
que venían de partes distintas. No eran un mismo tejido inicialmente que creció distinto, sino que venían de partes distintas y se fusionaron meramente por unión de sus tejidos y de sus células. Entonces ya tengo dos tipos de fusión que son conceptos genéricos que tengo que saber para entender cómo se van a ir generando estas uniones entre las distintas estructuras. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿A partir de la fusión real se forman las suturas? No tan así, porque en realidad las suturas, como que en general, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero como en general son uniones de tejido conectivo que tienen capacidad de crecimiento hasta bastante más adelante. Entonces el proceso de fusión real ocurre en realidad de las suturas mucho más adelante, ya después del nacimiento. Bien. ¿Viste cuando nacen los bebés que siempre dicen que hay que tener mucho cuidado con la cabeza, que no hay que tocarlos mucho porque están como todas las suturas muy blanditas? Sí. Eso tiene que ver con que esas suturas como tal todavía no se unieron. En cambio, estos términos de fusión real y fusión aparente están como más bien vinculados al proceso, digamos, de crecimiento fetal todavía previo al nacimiento. Bien. Que tiene que ver solamente con unión de tejido blando por ahora, no unión de tejido duro por sí mismo. Perfecto, profe. Pero está muy bien la pregunta. Bueno, ahora sí, esto es cómo más o menos se van a ir uniendo estos procesos. Esto es lo que yo tengo que saber. Van a ver que las fotos son las mismas, las que tienen la guía. Esto es más o menos lo que tienen que saber de cómo se van fusionando. Pueden leerlo súper bien en este libro de histología que yo les decía de primer año, que si lo tienen, lo agarran de vuelta, y si no, está digital y se consigue fácil en internet, así que también lo pueden buscar. Pero la verdad que es bastante sencillo cómo lo vamos a estudiar y qué es lo más importante que tienen que saber. Dijimos que teníamos distintos procesos y que estos procesos que teníamos se originaron mayoritariamente en los arcos faringios que veíamos recién, en la cuarta semana de desarrollo, en todo lo que era el periodo embrionario. Estos procesos, en una primera instancia, yo ya estoy en la semana 9 y tengo esto, que fíjense que son como distintas salientes, con un poco más de crecimiento, no tengo una forma definida, no se entiende bien qué es cada cosa. Entonces tengo que ir generando uniones entre estos procesos para que estas uniones le vayan dando un poco de conformación a la parte facial y tenga todo un poco más de sentido tal cual lo conocemos nosotros. Primero voy a reconocer el proceso o prominencia, que es lo mismo, maxilar. Este proceso maxilar lo que va a ir haciendo es creciendo hacia adelante, va a ir localizándose por encima de la cavidad bucal primitiva, que es el estomodeo, y por debajo de los ojos. En este momento nosotros no vemos los ojos, pero serían estos que están localizados acá al costadito, ahí y ahí. No es este semicírculo que tengo acá, que esto tiene que ver con el desarrollo nasal, que ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces el proceso maxilar o prominencia maxilar va a ir creciendo acá hacia adelante, hacia arriba de la cavidad bucal primitiva y por debajo de lo que es la futura zona del ojo. Entonces, si se fijan, van viendo cómo se van acercando. Acá tengo los ojos, los ven cómo se van. Primero tengo la visión muy lateralizada y después esa visión, a medida que el proceso se va adelantando, también se va a ir viniendo un poquito más hacia adelante para que yo tenga una visión más centrada. Me voy al proceso maxilar inferior o proceso mandibular, que este proceso mandibular no está fusionado todavía con el del lado opuesto. Acuérdense que yo cuando estudio el hueso tengo la sínfisis mandibular como tal. Esa sínfisis no es una sutura como tal, pero sí es un recuerdo de esta unión que hubo entre los procesos mandibulares. Entonces yo tengo dos procesos mandibulares, uno de un lado y otro del otro, que se van a ir de a poquito acercando hacia adelante y hacia abajo por debajo de la cavidad bucal primitiva, o sea, por debajo del estomodeo, y van a ir dándole de a poquito más conformidad a lo que es el maxilar inferior como tal. ¿Qué pasa con estos procesos nasales que yo tengo acá? Vieron que son un semicírculo. Este semicírculo se lo suele dividir en dos partes, y a esta primera parte que está mirando más hacia adentro, tanto esta como esta, se la suele llamar proceso nasal medial porque mira hacia la línea media. Y este pedacito que viene más hacia afuera, tanto este como este, se lo suele llamar proceso nasal lateral porque mira más alejado de la línea media. Entonces tengo procesos nasales mediales y procesos nasales laterales. Estos procesos nasales, como el nombre lo indica, son los que eventualmente me van a dar conformación a la nariz, pero acá necesito todavía fusión con los otros tejidos. Entonces voy a ver, por ejemplo, que así como el proceso maxilar y el proceso mandibular se van a empezar a unir en la parte lateral
para cerrar un poco lateralmente la cavidad bucal primitiva para que se me vaya achicando y dando conformación a las mejillas, estos procesos nasales se van a ir uniendo entre sí. Entonces, el proceso nasal medio de este lado se va a ir uniendo con el proceso nasal medio del lado opuesto. Fíjense que esto es un ejemplo de fusión aparente que yo les mostraba recién. Acá ven que tengo todo un tejido, lo alcanzan a ver, es todo un tejido que ya está unido. No tengo de los tejidos separados, ven que es todo unido, ya está todo conectado. Pero tengo zonas de mayor crecimiento, que es la zona de los procesos, y zonas de menos crecimiento, que es esta zona que me queda como un sector intermedio. A medida que estos se van acercando, da la sensación de que yo tuviera un surco y de que estas dos partes se van a fusionar, pero en realidad es una fusión aparente. Esta zona simplemente es una zona de menor crecimiento, que a medida que se va a ir conformando el rostro, va a ir creciendo, esto se me va a ir acercando, va a ir creciendo y va a ir dándole conformación después a todo lo que es el dorso y la punta de la nariz. Entonces, la unión de los procesos nasales mediales dan conformación al dorso y punta de la nariz, que la vamos a ir viendo que va generándose acá. Los procesos nasales laterales se van a unir con el maxilar superior y van a darle conformación a toda esta pared lateral de las fosas nasales y también a todo lo que es el conducto nasolagrimal, que nosotros ahora no lo vemos, pero es el que comunica todo lo que es la cavidad orbitaria y la zona ocular con las fosas nasales, y por eso vieron cuando lloramos que también nos salen mocos, porque tenemos toda esa conexión mediante el conducto nasolagrimal. Entonces, tenemos esa unión de procesos nasales maxilares con procesos nasales, laterales con proceso maxilar como tal, que va a ir dando conformación a esta ya parte lateral. Bueno, a su vez ya vamos a ir viendo qué va pasando internamente, porque yo tengo un proceso que es el proceso palatino que se tiene que ir desarrollando para darle conformación al paladar, y ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Lo último que nos queda desarrollar es la prominencia frontonasal, que es lo que también va a ir ayudando al desarrollo de la parte nasal, como veíamos recién, este puente que me va quedando en el medio que después se desarrolla y da lugar a la conformación del dorso de la nariz con estos procesos nasales medios. Pero también el proceso frontal es el que eventualmente se va a desarrollar hacia adelante para darle origen o darle formación a lo que eventualmente será el hueso frontal como tal. O sea que tengo distintos procesos y esos distintos procesos van a ir fusionándose entre sí, ya sea por mecanismos de fusión real o por mecanismos de fusión aparente, y me va a ir conformando un rostro, que es lo que nosotros más o menos podemos visualizar acá. Es genérico lo que tienen que saber, nada muy detallado. Esto sí, esto se los pueden preguntar siempre, se lo suelen preguntar incluso más adelante, porque ya van a ver que es un tema que se toca bastante. A este sí les recomiendo si quieren sacarle una screen de pantalla, sacarle captura, foto, copiarlo, lo que ustedes prefieran, pero este sí es importante con dibujitos y todo incluido. Esta actividad la tienen tal cual o muy parecida en la guía de actividades, así que les va a servir para completar y que también la puedan estudiar de ahí. Esta formación del paladar es algo que recapitulamos mucho a lo largo del cursado de la materia, porque nos habla un poco de cómo fue ese desarrollo, qué opciones de tratamiento tengo en base al paladar del paciente. Y también tengo que tener en cuenta que este crecimiento se da en un cierto momento y que si en ese cierto momento no se produce de manera correcta, me puede dar lugares a alteraciones, como son, por ejemplo, las fisuras labio-alveolo-palatinas. Entonces, por eso es un tema que se repite bastante y que incluso en la última unidad se vuelve a tocar un poco este tema de fisuras. Así que les recomiendo que este tema lo tengan como bien estudiado en general. Bueno, tenemos dos paladares, que son el paladar primario y el paladar secundario, que en realidad se van a fusionar entre sí y nos van a dar origen al paladar que nosotros conocemos como tal. Pero es importante entender que primero se hace el primario, por eso el nombre de primario, y el secundario se forma un poquito más tarde porque necesito que pasen otros procesos antes de llegar a su conformación. Vamos a empezar entonces con el paladar primario. Fíjense, entre las semanas 5 y 6 más o menos comienza su formación. Y nosotros tenemos que los procesos nasales medios, que retomo cuáles son, que son estos de acá, procesos nasales medios, que nosotros vimos que se unían con esta parte nasal del proceso frontonasal y que se iban a ir acercando, iban a darle conformación al dorso y la punta de la nariz, ahora también tuvieron una fusión, no solo en superficie, o sea, no solo superficial para darle conformación a la nariz acá, sino que también esta fusión fue un poco más profunda, llegó un poco más en profundidad, y dan conformación a lo que ustedes ven pintadito acá de color amarillo, que es la premaxila como tal.
Esta premaxila tiene 3 componentes. El componente labial, que es lo que después le va a dar origen a la parte media del labio superior, que es la zona del filtrum, ¿sí? Esta zona que nosotros tenemos acá en el medio. Un componente maxilar, que es lo que va a permitir después el desarrollo de los 4 alvéolos de los incisivos superiores, estos 4 que nosotros vemos acá. Y un componente palatino, que tiene forma triangular con vértice hacia atrás, que va a dar lugar a la premaxila, puntualmente lo que nosotros conocemos como el paladar primario, pero bien localizado, ¿sí? El componente palatino este. Esta sutura que nosotros vamos viendo que va quedando en forma de B es la que después estudiamos cuando estudiamos ya suturas, una vez que ya tenemos el nacimiento generado. Entonces, el paladar primario se produce por la fusión de los procesos nasales medios que no solamente se unieron en superficie, como veíamos recién, sino que también tuvieron un proceso interno, que ese proceso interno permitió la formación de la premaxila y que la premaxila tiene 3 componentes que van a ir dándole lugar a 3 tejidos en sentido anteroposterior, que es labio superior, procesos alveolares con los 4 incisivos anteriores y superiores y una partecita de lo que es el paladar como tal. Después de esto, más adelante, ya semanas 7 u 8, tengo la formación del paladar secundario, que es todo lo que nos queda hacia atrás de color naranja. Este paladar secundario tiene que producirse su formación un poco más adelante porque primero tengo que esperar el descenso de la lengua. Normalmente, de los procesos maxilares, que son estos que veíamos acá, que se iban a ir acercando, se fusionaban con los procesos nasales laterales, se fusionaban con el maxilar inferior, me iban limitando mucho más la apertura bucal. A su vez de tener toda esta formación superficial, también tienen en su interior 2 procesos que se llaman procesos palatinos laterales, que no los veo a simple vista porque están internamente en profundidad, que vienen así. Uno viene de un proceso, otro viene del otro y se disponen primero así oblicuamente hacia arriba. A medida que la lengua va descendiendo y va ocupando su lugar en la cavidad bucal, estos procesos palatinos laterales van descendiendo, se van horizontalizando hasta llegar a enfrentarse y fusionarse por fusión real, o sea, conexión de tejidos. Ahora se los voy a mostrar acá cómo está anotado. Fíjense que de la cara interna de los procesos maxilares se originan 2 prolongaciones que se denominan procesos palatinos laterales. Estos procesos palatinos laterales van a crecer, fíjense que acá los vemos, ahí están dibujados, uno a un lado y otro del otro. Primero oblicuos, se van horizontalizando y crecen hacia la línea media para unirse entre sí y darle conformación, obviamente, al paladar secundario, que es la mayor parte del paladar que tenemos. Pero tiene que pasar sí o sí en una segunda instancia porque tengo que esperar, como les decía recién, que la lengua pueda descender, que ocupe su lugar en la cavidad bucal para poder formar este paladar secundario por sí mismo. Entonces tengo 2 paladares, primario y secundario, en base a su orden de formación. ¿Qué me queda? Que estos 2 paladares se fusionen y esto pasa incluso mucho más adelante, que es en la semana 10 y en la semana 11, donde paladar primario y paladar secundario se fusionan y como vestigio de esta unión queda conformado estos surcos que eventualmente van a dar lugar a las suturas y son suturas que para nosotros son bastante importantes porque podemos trabajar sobre estas suturas, podemos expandir los maxilares gracias a estas suturas y no solamente de forma quirúrgica, sino que en los niños, y ya vamos a ir viendo con los crecimientos, podemos trabajar mucho con la expansión del maxilar superior a expensas de estas suturas. Ya vamos a retomar este tema, por ahora se los dejo ahí como medio en stand-by para que lo veamos un poquito más adelante, sobre todo el práctico que viene. Pero esta diapositiva es bastante importante. Fíjense que todo lo que pasó hasta ahora en el periodo fetal tiene que ver con estos procesos. No hablé todavía nada de tejido duro. Sigo hablando de tejido blando que se fue fusionando mediante fusión real, mediante fusión aparente. Hubo unos mecanismos y cómo fue tanto esta unión a nivel superficial como a nivel un poco más profundo. ¿Qué me queda ahora? Ahora sí, ya tengo todos los tejidos blandos más o menos en su lugar, ya están todos más o menos ordenaditos, tengo una forma más o menos facial que yo conozco. Ahora, de a poco, tengo que comenzar con 2 procesos, que es la diferenciación, ¿sí?, de estos tejidos de tejido blando a tejido duro y el desarrollo del hueso como órgano por un mecanismo de osificación. Ahora sí, comenzamos recién a partir de la semana 10, a partir de la semana 12, que solo hablábamos de tejido blando, ahora comenzamos a hablar
de cómo estos procesos van a pasar a ser hueso maxilar superior, hueso maxilar inferior. Paladar por sí mismo, con las apófisis palatinas del maxilar superior o del maxilar inferior, voy viendo todo. Entonces, ¿cómo hago este proceso? Mediante dos mecanismos de osificación que yo tengo, que es la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Estos dos mecanismos de osificación son mecanismos que también estudiamos en biología, histología en primer año. Los pueden retomar si ustedes necesitan como afianzar un poco más el concepto. Acá los vamos a ver de forma medio genérica y sí tienen que saber que existen, por supuesto, y más o menos cómo son cada uno. El mecanismo de osificación intramembranoso tenía que ver con este proceso de diferenciación celular a partir de las células mesenquimatosas que eran indiferenciadas. Yo tenía células sin diferenciación que iban a ir diferenciándose para darle origen a este tipo de hueso, que es un hueso con osificación intramembranosa. Otro mecanismo de osificación era la osificación endocondral, que como el nombre lo indica, tiene o viene del cartílago. Este tipo de osificación tiene origen a partir de las células que conforman el cartílago hialino, que sufrían todo un proceso de degeneración, de hipertrofia, y todo eso iba a ir generando un aumento de la irrigación, un aumento de la calcificación de la matriz, y por último, ¿sí?, una invasión del tejido, una formación de tejido a expensas de este cartílago hialino. Entonces tengo dos tipos de osificación que recién, fíjense, empezamos a hablar mucho más adelante. Todo es tejido blando hasta que yo empiezo a conocer cómo se empieza a formar o cómo se empieza a diferenciar este tejido más duro. Estos dos mecanismos de osificación son bastante importantes en general para que ustedes lo sepan. Si les quieren profundizar un poquito lo pueden hacer. Y en general, en términos muy generales, podemos decir que los que tienen osificación intramembranosa son la mayoría de los huesos del cráneo que conforman la bóveda craneal, o sea, toda esta parte alta, y los que tienen osificación endocondral son la mayoría de los huesos del cráneo que tienen formación en la base del cráneo, o sea, todo lo que era base del cráneo, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con el efenoides, con el etmoides, con el occipital, todo lo que es base del cráneo. Hay algunos huesos, puntualmente uno que vamos a trabajar mucho, que es el maxilar inferior, que tiene los dos tipos de osificación, intramembranosa y endocondral. Este se suele preguntar bastante, ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Y tiene estos dos tipos de osificación, por eso decimos que es yuxtaparacontral o una osificación mixta. Bueno, entonces en general, ya saben, por lo general toda la parte que conforma la bóveda, entonces por eso frontal, parietal, la escama del occipital, todo lo que es la escama del hueso temporal, muchos de los huesos de la cara, incluido el hueso maxilar superior, el malar, los palatinos, tienen osificación intramembranosa, o sea, células mesenquimatosas indiferenciadas que se diferencian para dar lugar a la formación de este tejido óseo. Y la mayoría de los huesos de la base del cráneo, entonces acá etmoides, efenoides y todos los que vemos en la base, tienen osificación del tipo endocondral, o sea, osificación a expensas de cartílago hialino. Bueno, esta diapo también, súper importante, cómo se va a ir osificando el maxilar inferior. Y acá voy a retomar un concepto. ¿Se acuerdan que recién hace un ratito, cuando vimos los procesos que teníamos en los arcos faringios, vimos que dentro del primer arco faringio, además de tener el proceso maxilar y el proceso mandibular, teníamos el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es un cartílago que también se ve en primer año y después no se lo menciona mucho más, pero es un cartílago que estaba integrado dentro del proceso mandibular y que ese cartílago no forma parte, y esto es bastante importante, no forma parte de la osificación, no es un cartílago que osifique como el cartílago hialino, no es un cartílago que vaya a formar después tejido endocondral, digamos osificación endocondral, pero sí es un cartílago que actúa como guía para el crecimiento del maxilar inferior. El maxilar inferior crece en forma de V y ese cartílago va orientando ese crecimiento y va ayudando a que ese crecimiento se genere de esa manera, pero no osifica. Eso es bastante importante que lo tengan presente, que es un cartílago guía. No significa esto que no haya en el maxilar inferior ciertos cartílagos que sí osifican. Por ejemplo, en la zona condilar, en la zona de la apófisis coronoides, en la zona del gonion e incluso en la zona de la sínfisis, hay cartílagos dentro de este proceso que sí van a ir osificando y van a osificar mediante un mecanismo de osificación endocondral.
Y en la zona donde yo tenía el cartílago de Meckel, que fue guiando el crecimiento, que es la zona principalmente del cuerpo y parte de la rama mandibular, la osificación va a ser intramembranosa, porque el cartílago de Meckel no participa osificando, sino que solamente guiando. Entonces, en el hueso maxilar inferior tengo una osificación mixta. Cartílago de Meckel participa, pero no osifica, solamente participa guiando el crecimiento, pero la osificación será intramembranosa. Y en las zonas donde yo tengo cartílago, como la apófisis coronoides, el cóndilo, la zona del gonio, la zona de la sínfisis, esas zonas localizadas son las únicas que van a ir diferenciándose a tejido óseo mediante mecanismo de osificación endocondral. O sea que dos tipos de osificaciones distintas, y esto es importante para después entender cómo el cóndilo se va a ir adaptando, por ejemplo, a los distintos movimientos, cómo va a ir creciendo y demás. Acá, como yo tengo estos dos cartílagos que les vengo hablando, el de Meckel, que participa pero no osifica, y el cartílago, por ejemplo, coronoides, o el cartílago de la apófisis coronoides, que sí va a osificar, puedo diferenciar entonces dos tipos de cartílago en general. Un cartílago primario y un cartílago secundario. El concepto de cartílago primario y cartílago secundario parte de entender cómo es la osificación del maxilar inferior. Si yo no entiendo cómo se osifica el maxilar inferior, no voy a entender los conceptos de cartílago primario y de cartílago secundario. Estos dos conceptos también se suelen evaluar bastante porque vienen como ligados a la osificación del maxilar inferior, que es importante. Entonces, fíjense, cartílago primario. El primer ejemplo que se me tiene que venir a la mente es el cartílago de Meckel. Cartílago secundario. El primer ejemplo que se me tiene que venir a la mente es el cartílago condilar. Podría ser el cartílago del cóndilo. Podría ser el cartílago también de la apófisis coronoides. Podría ser el cartílago de la sínfisis mandibular. Podría ser el cartílago del gonion. Cualquier cartílago de esos es ejemplo de cartílago secundario. Acá les pongo uno que es el condilar. ¿Qué diferencia estos dos cartílagos? Recién lo decíamos, el cartílago de Meckel es un cartílago que acompaña el crecimiento, pero no calcifica. Y esto es una de las principales cosas a tener en cuenta. No calcifica. El crecimiento está dispuesto genéticamente, tiene un crecimiento propio por sí mismo, no tiene una membrana de cobertura porque no va a calcificar, es flexible, es avascular, no tiene nadie que se encargue de la irrigación porque no la necesito, y es bastante resistente a la presión. En cambio, el cartílago secundario es un cartílago que a partir de ese cartílago voy a tener hueso, o sea que sí va a calcificar. Es un cartílago que es fibroso, que está vascularizado, que va a responder a la presión, y esto es bastante importante porque tengan en cuenta que al momento del nacimiento, el cóndilo como tal, si ustedes alguna vez vieron en anatomía o si recuerdan el primer año, veíamos que el cóndilo tiene una forma bien circular apenas el bebé nace. Es bien circular, bien redondito. Yo tengo movimientos que son de succión por el amamantamiento, movimientos anteroposteriores, no tengo mucho movimiento. Empiezan los 6 meses, comienza la erupción dentaria, empiezo a transformar un poquito la alimentación, comienzo con alimentos un poquito más semisólidos, después con los alimentos sólidos, y ya ahora empiezo a incorporar movimientos de apertura-cierre, movimientos de lateralidad, y el cóndilo no puede seguir teniendo la misma forma que tenía apenas tuvo el nacimiento. Tengo que haber tenido ciertas modificaciones que van a ir haciendo que se vaya adaptando mucho mejor a la cavidad glenoidea y a los movimientos que necesito que la mandíbula haga. Entonces el cóndilo empieza a tener con el tiempo esta forma ya mucho más ovoidal que nosotros conocemos del cóndilo por sí mismo. Y eso tiene que ver con que su origen es endocondral, su origen tiene que ver con el cartílago que fue respondiendo a la presión, se fue adaptando a estas estructuras y por eso el crecimiento es adaptativo. La idea de esto es que no lo aprendan de memoria, sino que se entienda por qué digo que uno es cartílago primario, por qué otro es cartílago secundario y qué función va cumpliendo cada uno. El cartílago de Meckel no es que después, se quede ahí por siempre en el maxilar inferior, sino que después de un tiempo involuciona, ¿sí? Una vez que actuó como guía, ayudó al crecimiento intramembranoso de ese sector, involuciona directamente, ¿sí? Desaparece como tal, así que no lo volvemos a mencionar después ya más adelante. Bueno, todo esto que vimos hasta ahora tiene que ver con todo lo que es etapa prenatal, o sea, todo lo que es previo al nacimiento y todo lo que vamos a ver más que todo en el día de hoy. ¿Qué nos queda por ver? Bastante, pero todo lo que tiene que ver con la etapa postnatal. En esta etapa postnatal les voy a ir mostrando algunas cositas para que ustedes tengan presente de estudiar ya para la próxima. Si bien las vamos a ver un poquito, tengan en cuenta que tienen el practiquito y que no sé muy bien el horario, ya les voy a avisar.
pero es probable que sea el comienzo, o sea que no lleguemos a ver esto antes de que ustedes rindan. Así que en general, esto es como para que sepan qué es lo más importante. Hay distintas teorías del crecimiento craneofacial, es decir, una vez que tenemos el nacimiento, cómo van a ir creciendo ese cráneo y esa cara del paciente. Ustedes piensen que yo no tengo el mismo tamaño de cara que tenía apenas nací. Evidentemente, toda la parte facial, toda la parte craneal tuvo un crecimiento. ¿Cómo se generó ese crecimiento? Y acá empiezan distintas teorías. Por lo general, estas teorías vienen de allá para acá. O sea que las más viejas son la teoría genética, la teoría de Scott, y las más nuevas es la teoría de Van Lindbergh, que es por ahí la que más sostenemos ahora, que ya dice, bueno, el crecimiento tiene que ver con un montón de factores que ya los van a ir viendo y los van a ir estudiando a medida que vean los teóricos. Pero esto es más o menos de esta manera, como si fuera algo más lineal. Bueno, y después van a ir viendo que tenemos distintos métodos para valorar el crecimiento y distintos cuadritos. Estos cuadritos los van a ver bastante, estos gráficos, que les van a ir mostrando cómo los tejidos del cuerpo van a ir creciendo. Hay algunos que van a tener su pico, por ejemplo, todos los tejidos genitales van a tener su pico, obviamente, en el momento de la pubertad. Los tejidos neurales tienen un pico de crecimiento y después se mantienen. El tejido linfoide tiene un pico de crecimiento que es gradual hasta llegar a un máximo recién a la edad de 12, 13 años, que es cuando ya tenemos las defensas en su mayoría como bien logradas. Y los tejidos generales, por lo general, es una curva normal que va ascendiendo correctamente de forma gradual. Entonces tenemos distintos tejidos, cómo se va a ir generando el crecimiento del cráneo y la cara. Esto también se los va a pedir después dibujar o poner una fotito en las actividades, van a ir viendo. Cómo van a ir creciendo en base al género, no es lo mismo, por ahí las niñas crecen antes, ¿sí? En menos tiempo, más tempranamente, en cambio los varones tienen su pico de crecimiento un poco más tarde. ¿Sí? Un poco más tarde y también en mayor tamaño, con mayor impacto que lo que pasa en las mujeres. Y van a ir viendo cómo vamos a ir nosotros estudiando este crecimiento en general. Esto es más o menos lo que nos queda por ver la clase que viene, conjuntamente con todo el crecimiento de las suturas y qué son las suturas como tal y todo eso que ya viene postnatal, que es lo que nos queda también un poquito esa parte la semana que viene, que me preguntaban recién, que no es lo mismo que los procesos de fusión, sino que ya es parte del crecimiento postnatal. Bueno, ¿dudas? ¿Me pudieron seguir más o menos? ¿Se entiende en general de qué va toda esta primera unidad de embriología? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que me quiera preguntar? Profe, ¿podemos retomar los conceptos de crecimiento y desarrollo? Sí. Sí, sí. Gracias. Ahí los busco. Por acá. Ahí está. Estos dos son los conceptos de crecimiento y desarrollo, que lo más importante es entender que uno tiene que ver con un aumento anatómico, o sea, que tiene que ver con la cantidad, que cuando hablamos de crecimiento decimos que tengo un crecimiento en número de células, o sea, más células en general. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de que estas células, si bien cada vez son más, van a tener que ir diferenciándose para darle lugar a los distintos tejidos. ¿Vieron todo esto que fuimos viendo a medida que avanzábamos? Que veíamos que primero teníamos un embrión bilaminar, que después se fue diferenciando y era trilaminar, y que a partir de ese embrión trilaminar ya se me empiezan a conformar distintas estructuras. Por ejemplo, todo lo que veíamos de los arcos faríngeos recién. Entonces son como distintos tejidos que se van a ir diferenciando entre sí y le van a ir dando lugar a distintas estructuras. Entonces, crecimiento como un fenómeno que tiene que ver con cantidad, ¿sí? Con aumento de número de células, y desarrollo como un fenómeno que tiene que ver más bien con la calidad, para que se entienda, un fenómeno que tiene que ver con lo cualitativo y que tiene que ver con cómo van aumentando la complejidad estos sistemas por la propia diferenciación de estas células. Entonces, por eso decimos que el desarrollo es igual al crecimiento, la diferenciación y la translocación, que tiene que ver con que yo necesito para un desarrollo que haya crecimiento, o sea, que haya células, necesito células disponibles, necesito cantidad, necesito que se diferencien, sí o sí. Y esto de la translocación tiene que ver cómo se van a expresar los genes. Vieron que retomo un concepto muy, muy viejo en la mente seguro, pero en biología, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que no todos los genes se expresaban de la misma manera y en todas las personas igual? Entonces hay genes que se van a expresar en algunos, que no se van a expresar en otros, y cómo esos genes se vayan expresando también me va a ir dando lugar a lo que soy yo hoy y lo que diferencia a mi persona de otra persona y así sucesivamente. Entonces la translocación tiene que ver con cómo estos genes, ¿sí? Se van a ir disponiendo y cómo se van a ir expresando entre sí.
Entonces, desarrollo es crecimiento, diferenciación y expresión de genes en definitiva. ¿Se entiende bien? Sí, gracias. De 10. Bueno, chicos, muy bien. Llegamos hasta acá en la clase de hoy. Si nadie tiene ninguna duda más, llegaremos hasta acá. Vieron que la clase